Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de Ciencias Naturales. El tema que vamos a hablar hoy es acerca de los biomas. Está muy relacionada a lo que estuvimos viendo de los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Entonces, es bastante interesante, presten bastante atención. Si tienen alguna duda, pues ya saben que pueden preguntar. Voy a empezar a compartir mi pantalla en este momento. Y bueno, vamos a ver lo que son los biomas. Antes de comenzar, quisiera preguntar si alguien tiene idea de qué significan los biomas, a qué se refiere esta palabra. Sí, ¿qué les suena familiar? Emilia, ¿te suena familiar esta palabra? No, profe. ¿No? Bueno, chicos, recuerden, siempre les he dicho, todo lo que empieza con bio, ¿sí? Significa vida. Entonces, cuando hablamos de los biomas, es como tipo de ecosistemas donde se desenvuelve la vida, ¿ok? Cuando nosotros hablamos biomas, siempre los familiarizamos con paisajes, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un paisaje? ¿O me puede decir cuáles son los paisajes que han visto, que ustedes conocen? Un paisaje podría ser como las montañas y así como la parte como de campo que hay ahí. Ajá, muy bien, hay montañas, hay campo, también la playa puede ser un tipo de paisaje, ¿verdad? ¿Qué otro puede ser, qué otro ambiente podría ser un paisaje? Técnicamente, todo es un paisaje. Ajá. Dígame entonces un paisaje en específico de todos los que conoces. También podría ser la ciudad. También es un paisaje. De noche Sí, se ve muy hermoso. sí. Puede ser, pero generalmente vemos que es una vista, ¿verdad? Puede ser un paisaje urbano, ¿sí? Pero entre los paisajes naturales, pues no entraría mucho lo que fuese la ciudad en la noche con los edificios. ¿Ok? Paisajes generalmente nosotros lo denominamos a esas características que son naturales, ¿sí? Del ambiente. Vemos a una montaña, vemos una playa, una pradera, vemos, por ejemplo, donde hay nieves perpetuas, ¿sí? Son diferentes tipos de paisajes. Realmente eso se llama biomas, ¿sí? Eso se llaman biomas. Y aquí hay una imagen del mapa mundi, ¿sí? Y vemos que hay diferentes colores. Estos diferentes colores nos indican que hay un bioma diferente, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos África y recordemos que en la parte norte de África está lo que es el desierto de Sahara y el desierto está aquí representado con un color. Entonces, el bioma del desierto sí abarca lo que es toda esta parte central, norte. Si nos vamos aquí en América del Sur, vemos que aquí hay una gran mancha color verde, ¿sí? Aquí hay otro tipo de bioma, que es la selva amazónica, ¿sí? Entonces esos paisajes, como nosotros les llamamos comúnmente, realmente se llaman biomas. Y esto es lo que vamos a desarrollar durante esta semana. Entonces los biomas. Los biomas son las divisiones, ya, un momentico. Entonces, los biomas son las divisiones que conforman el medio ambiente, los cuales presentan una serie de características que le confieren una identidad propia definida por factores ya sean bióticos o factores abióticos. Entonces, cada bioma es eso, es un lugar que conforma el medio ambiente y tiene características únicas. Ningún bioma se parece totalmente a otro. Puedes tener algunas características que puedan compartir, pero tiene su propia identidad.
Y recordemos que los biomas pues están conformados, están conformados por los ecosistemas, que los ecosistemas a su vez están conformados por factores bióticos, que son aquellos vivos, y los factores abióticos que no tienen vida. ¿Okay? Entonces, en general los biomas están definidos por los seres vivos que conforman ese espacio y las interacciones que estos tienen con su alrededor. Los biomas constituyen un primer nivel de estudio en el ambiente y determinan la distribución biológica de los ecosistemas. Es decir, establecen parámetros que permiten definir y ubicar las especies según las características del clima que determinan el bioma. Cada paisaje que nosotros vemos, ¿sí? Cada bioma que nosotros vemos, tiene características específicas. Dentro de estas características ya hablamos de los ecosistemas, y también está muy presente lo que son el clima. ¿Cómo es el clima de ese bioma? Dependiendo del clima, vamos a tener una flora específica y una fauna específica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que es imposible que un pingüino de la Antártida pueda sobrevivir en un desierto, ¿verdad? Porque no tiene las condiciones. Los pingüinos pertenecen a las partes heladas en los climas fríos. Entonces, aquí ya vemos que hay algunas características que ya nosotros conocemos de qué plantas y de qué animales podemos conseguir en cada bioma. ¿Okay? Las condiciones del clima son las que van a establecer los tipos del suelo del bioma, súper importante también, las condiciones en el desarrollo de la especie y los vegetales. En los seres humanos solemos dejar de lado al ambiente, que digo, los seres humanos, sin considerar el hecho de que compartimos este planeta con otros animales y especies vegetales. Cada una de nuestras acciones y nuestras formas de vivir afectan el ambiente que nos rodea y desde luego a los biomas. Por ello es fundamental conservar cada uno de ellos y a las formas de vida que ahí coexisten, ¿sí? Entonces, súper importante, chicos, saber y considerar que nosotros formamos parte del ecosistema, ¿sí? No considerarnos que nosotros dominamos al ecosistema, sino formamos una de las partes que interrelacionan y que necesitan de los demás para que pueda desarrollarse la vida. Entonces, como nosotros formamos parte del ecosistema, nosotros debemos aprender a cuidar a estos biomas. Porque si nosotros destruimos los biomas, como hemos venido haciendo durante todos estos siglos, vamos a sufrir las consecuencias del calentamiento global, cuando se derriten los polos, ¿sí? Entonces, esto es a causa de nosotros. Debemos aprender a coexistir con la flora y con la fauna que nos rodea. Vamos a ver cuáles son las características de los biomas. Los biomas representan la biodiversidad del planeta Tierra, ¿sí? Como nosotros sabemos, de todos los planetas que pueden existir en el universo, el planeta Tierra es el que está apto para la vida. Tiene una biodiversidad increíble. ¿Por qué? Porque aparte de tener nuestra molécula principal, que es el agua, ¿sí? Tenemos el agua en los tres estados, agua en estado líquida, sólida y gaseosa. Tenemos gases fundamentales para la vida como el oxígeno, el dióxido de carbono para las plantas. Tenemos sistemas de montañas, de volcanes. O sea, todo esto es lo que hace posible la vida. Entonces, nosotros tenemos una biodiversidad que ningún otro planeta tiene y por eso no puede albergar la vida. El que más o menos está ahí en camino es Marte, porque sí se consiguieron reservos de agua, pero agua en estado sólido, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos tiene una diversidad de flora y fauna única que no se repite o se presenta en otro bioma, ya que hay diversos factores abióticos que determinan la presencia de la vegetación y por ende de los animales que se desarrollan en cada uno. La diversidad de especies es un instrumento necesario para el hombre, ya que determina las actividades económicas y la sobrevivencia de la producción primaria neta. Entonces, los factores abióticos tienen un impacto en qué vegetación va a haber ahí. Si hay, por ejemplo, mucha agua,
porque es un factor abiótico, tenemos cascadas, tenemos ríos. Esto me va a ayudar a que yo tenga un suelo fértil y que tenga mucha vegetación. Al yo tener una vegetación amplia, va a haber bastantes animales. Y la cantidad de animales que se desarrollen ahí nos va a beneficiar a nosotros. Por ejemplo, las personas que viven en la parte insular, ¿sí? Que tienen un bioma más o menos rico, ¿sí? Vemos que todas estas condiciones ayudan a las personas insulares a que puedan subsistir de la pesca, ¿sí? Entonces, el factor abiótico, que puede ser el agua, ¿sí? Me genera este hábitat necesario para los animales y los animales nos sirven a nosotros para poder comer y lo usamos como una fuente económica, ¿verdad? Si nosotros estamos en el desierto de Sahara, estamos limitados. Ahí no hay población, no hay personas que vivan, ¿sí? O sea, las posibilidades son bastante escasas porque es en un lugar con un clima extremo. Igual si nos vamos a los polos. Hay vida, pero no es lo mismo que vivir en un país que sea tropical, ¿ok? Entonces, por eso es que nosotros estamos tan relacionados con los biomas. Además, biomas como los bosques contienen una diversidad vegetal tan grande e incluso desconocida para el hombre, en donde podemos encontrar curas y medicamentos para muchas enfermedades. Incluso son los que permiten que el clima se mantenga. Por su parte, los biomas acuáticos son los que permiten la vida en la tierra, lo cual hace necesario su protección. Tipos de biomas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tipos de biomas, vamos a ver cómo se clasifican. Luego de que nosotros estudiemos cómo se clasifican los biomas, vamos a empezar a ver uno por uno, ¿ok? Entonces, presten bastante atención. Aquí voy a pedir, por favor, Aileen, ¿me ayudas a leer los tipos de biomas? Existen muchos tipos de biomas y cada uno tiene un conjunto de características que lo diferencia. Sin embargo, todos comparten aspectos esenciales como alteraciones según el clima, límites geográficos definidos, presencia de comunidades de plantas, las cuales van a poseer propiedades botánicas según el tipo de bioma, presencia de distintas especies animales adaptadas a las condiciones climáticas del bioma. Entonces, aquí están los biomas. Los biomas tienen características definidas, que son su clima, los límites geográficos, de dónde a dónde va a estar este bioma, las comunidades de plantas y de animales que viven especialmente ahí. Y bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se clasifican los biomas? Adrián, porfa, ayúdame a leer. Los grandes biomas reconocidos en el mundo se pueden clasificar tomando en cuenta varios factores, aunque la mayoría de estudios están determinados según las características vegetales del espacio que va a definir al bioma. Los biomas representan espacios bien clasificados en donde se establecen distintas interacciones a partir de las formas vegetales presentes. Según su vegetación, los biomas se pueden dividir como la tundra, la taiga o bosque boreal, el bosque templado, el bosque lluvioso tropical, la sabana y pradera, el desierto y los océanos, mares y ríos. Entonces aquí vemos algún indicio de cuáles son los tipos de biomas que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces se clasifican según las limitaciones geográficas donde se encuentran, los factores que están interactuando entre ellos. Evelyn, porfa, continúa. ¿Evelyn? Ya. Ok. Dentro de las grandes divisiones pueden derivarse subdivisiones debido a que los biomas tienen muchas diferencias por las cantidades de luz solar que inciden en el ambiente. Las precipitaciones también generan efectos y desde luego la temperatura es un factor determinante. Un bioma es determinado principalmente desde el punto de vista botánico. Esto mediante las formas de crecimiento vegetal, el arreglo y la disposición de las plantas presentes y las adaptaciones de estas al clima.
Entre las formas de crecimiento que podemos encontrar en los biomas tenemos los árboles, arbustos, hierbas, pastizales, cañadas, trepadoras, hongos, líquenes, entre otras. Muy bien, gracias. Entonces, vemos que los biomas tienen diferencia uno de otros y también esto va a depender, o esto depende de lo que hablamos del clima, que el clima siempre está, o sea, depende de las condiciones de la temperatura, de la altura, de la latitud y de las precipitaciones. Entonces, todos estos factores me van a determinar qué plantas me van a crecer ahí. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el desierto no vamos a conseguir pastizales, ¿verdad? O no vamos a conseguir hongos, sino vamos a conseguir una especie en específica que son los cactus, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la Amazonía, vemos que ahí la variedad de vegetación es más amplia, ¿verdad? Esto está determinado porque algunas plantas no pueden vivir en condiciones tan extremas de calor y con ausencia de agua, y otras pues sí pueden vivir en estas altas temperaturas y poder sobrevivir, como los cactus, que ellos tienen reservas de agua y por eso nunca se mueren, ¿ok? Entonces, hay otra clasificación, chicos, que son los biomas. Tenemos los biomas terrestres y los biomas acuáticos, ¿sí? Entonces, los biomas terrestres, como lo dice su palabra, son los que tienen tierra firme, ¿sí? Y los biomas acuáticos se refieren, pues, a los lagos, a los mares. Entonces, vamos a empezar a ver lo que son los biomas terrestres. Son mucho más amplios que los acuáticos, entonces presten bastante atención. Aquí podemos ver como un esquemita de algunos biomas terrestres. Tenemos aquí una pradera, un desierto, tenemos una sabana, tenemos la taiga, selva, el desierto polar, ¿sí? Y dónde están ubicados, ¿sí? Entonces aquí igual tenemos el mapa mundi y tenemos una escala de colores que nos dice qué representa. Tenemos selva, tenemos sabana, tenemos las estepas, ¿sí? Tenemos la pradera, los desiertos, las montañas, los bosques, taiga. Vemos que taiga son tipos de biomas que están sobre todo aquí en el polo norte, ¿sí? En la parte de arriba, la tundra y el desierto polar, que bueno, evidentemente está en los polos. Entonces, los bosques. ¿Alguien antes de leer los bosques me puede decir cuáles son estas características de los bosques? ¿Qué podemos encontrar en un bosque? Háblenme de factores tanto bióticos como abióticos. ¿Quién quiere decirme qué podemos conseguir en este bioma? Aquí hay una imagen, está fácil. Árboles. Ajá, podemos encontrar muchos árboles. ¿Qué más? Solo árboles. Tierra. Ajá, tierra, el suelo. Raíces. Raíces, muy bien. Hojas. Podemos encontrarnos muchísimas cosas, chicos, desde riachuelos, muchos animales, los animales de la selva que son como los monos, culebras, muchas aves, ¿sí? Piedras, muchos hongos, líquenes. Eso es los bosques que nosotros vemos en una foto y ya nosotros sabemos reconocer que es un bosque. Entonces este bioma está súper fácil porque la mayoría lo conocemos, ¿ok? Emilia, porfa, ayúdame a leer lo que son los bosques. Dentro de los biomas terrestres de los bosques podemos encontrar bosques de matorrales mediterráneos con climas cálidos y semihúmedos, cuyas precipitaciones se concentran durante los meses de invierno. Aquí puedes conocer mejor al bosque mediterráneo, sus características, flora y fauna. Bosques templados de coníferas y vegetaciones frondosas. Su clima es templado, frío y húmedo. Bosques secos y subtropicales de coníferas o frondosos, con un clima tropical y semihúmedo muy marcado. Bosques húmedos tropicales de vegetación frondosa.
Su clima es tropical húmedo. En este otro post encontrarás información sobre los bosques tropicales, sus características, flora y fauna. Entonces vemos que los bosques tienen una característica en especial, son húmedos. ¿Por qué? Por las continuas precipitaciones que se dan generalmente en los meses de invierno. Entonces aquí vemos una característica en especial. Sus bajas temperaturas y sus constantes precipitaciones me generan este tipo de flora y de fauna única, ¿verdad? Gracias. Desierto. ¿Qué podemos conseguir en el desierto, chicos? Ahí hay una foto de un desierto. ¿Qué podemos conseguir en un desierto? ¿Cómo es su vegetación? ¿Cómo es su fauna? Técnicamente lo que podemos conseguir en un desierto es mucha arena. Ajá, perfecto. Tenemos un tipo de suelo único, ¿verdad? Mucha arena, dunas inclusive. Ajá, ¿quién más? Conseguimos Rocas. este tipo de rocas, podemos conseguir, no muchas, pero sí. Animales, animales que viven en esas temperaturas, como los que son los alacranes, ¿sí? Las serpientes. Estos son los tipos de animales. Vegetación, cactus de vez en cuando, ¿sí? Algún tipo de árbol en cada kilómetro. Entonces vemos que aquí ya la biodiversidad no es amplia, es muy pequeña, es muy limitada la diversidad de flora y de fauna. Entonces, los desiertos del mundo se caracterizan por tener un clima árido, templado o incluso tropical, según la región en la que se ubica. La escasez de agua y la presencia de lluvia de forma irregular están presentes en todos los desiertos. Ajá, una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es el desierto más seco del mundo? ¿El Sahara? No. Todos pensamos que es el desierto de Sahara, chicos, pero en Perú está el desierto más seco del mundo. Hay mucho menos vida que en el Sahara, ¿ok? Porque ahí nunca llueve. En el desierto de Sahara puede llover en las noches que las temperaturas bajan muchísimo, pero en Perú nunca llueve. Creo que llueve un día al año, entonces por eso es tan seco, ¿ok? Además, cuentan los desiertos con marcados fenómenos de evaporación de la poca agua con la que cuentan. Llueve, pero como hace tanto calor, si es en el día sobre todo, esa agua se evapora muchísimo, entonces no da chance de que la tierra pueda nutrirse apropiadamente. Así como la erosión del suelo persistente debido a la acción del viento y a la carencia de vegetación o la poca cantidad que hay. Esta vegetación suele estar distribuida de forma espaciada y tiene diferentes adaptaciones de clima en el que habita, tales como las largas raíces para absorber la humedad profunda de los suelos y la capacidad de almacenar agua en sus tejidos como los cactus, ¿sí? Los que yo les decía anteriormente. Ya lo que nos decía Charles Darwin, el poder de la adaptación, de que estos animales o estas plantas se adapten y puedan evolucionar para que no se les haga imposible vivir en ese ambiente, ¿ok? Venimos con las estepas. Aquí tenemos un dibujito de las estepas. ¿Qué significa de las estepas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ha visto en su vida? Ajá, dígame, mi amor. Si no estoy mal, es tipo por donde hace mucho frío. Ajá, es por donde hace mucho frío. ¿Quién más tiene Am, alguna idea? eh, Ajá, no dígame. sé. Iba a decir que, o sea, por donde el Cotopaxi creo que hizo, Por el así cerca. Cotopaxi. Ajá, ¿alguien más? Bueno, algunos han visto este tipo de paisaje, otros no. Vamos a ver de qué se trata. Nos dice Evelyn que puede ser un paisaje donde hay mucho frío, ¿sí? Vamos a ver. El bioma de las estepas se caracteriza por tener escasas precipitaciones y climas secos con temperaturas extremas, ¿sí? Entonces estamos viendo que no, es más bien donde hace mucho calor.
cuya amplitud térmica entre las estaciones de verano e invierno está muy marcada. Son grandes extensiones de llanuras en las que predomina la vegetación herbácea, concretamente con hierbas de poca altura que constituyen matorrales. Los matorrales son plantas adaptadas al clima seco, característica de este bioma terrestre. Presentan diferentes adaptaciones a la escasez de agua. Entonces, cuando hablamos de estepas, hablamos de un tipo de bioma que es seco, ¿sí? Es seco y tiene escasa vegetación. Si nosotros nos vamos aquí al mapa, a este mapa, vamos a ver los estepas donde están ubicados, ¿sí? Hay pocos estepas, ¿sí? Son estepas de clarito, entonces vamos a ver, por aquí puede haber un poco, por aquí hay un poco de estepa, ¿sí? Aquí hay un poco de estepa, ¿sí? Son lugares que son un poco calientes, bastante calientes. Y pues aquí está la foto, ¿ok? Su vegetación no es muy alta, sino son herbáceas, es decir, herbáceas que están a pocos centímetros de altura de la tierra, ¿sí? Son pequeñitos. Praderas. Este yo creo que lo hemos visto la mayoría, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cómo es una pradera? ¿Cuáles son sus características? Tiene mucho césped. Tiene mucho césped, ¿verdad? Eso es lo principal. Cuando nos dicen pradera, nosotros nos imaginamos unas colinas con mucho césped. Entonces, las praderas cuentan con temperaturas medias que oscilan entre los menos 20 y los 29 grados centígrados. La vegetación que denomina este tipo de bioma terrestre es fundamentalmente herbácea y de pastizal. En la naturaleza encontramos tres tipos de praderas. Tenemos las praderas de zonas montañosas, que es un clima alpino o de montaña, las praderas de regiones templadas, que son de climas templados semiáridos, y las praderas con matorrales tropicales, que es un clima tropical subtropical. Entonces, esas son las praderas, se caracteriza, como dice Dan, por césped, realmente se llama vegetación herbácea, y es igual vegetación que no crece mucho del suelo, ¿sí? Tiene algunos centímetros, como es el pasto que nosotros conocemos. La sabana. ¿Cómo será la sabana? Aquí vemos una imagen que puede ser bastante familiar para nosotros. Vemos a un leoncito. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde podría estar esta sabana entonces si vemos un león? ¿En qué país podría ser? África. En África, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es la sabana. Es un clima templado y semiárido, caracteriza el bioma de las sabanas de todo el mundo. No obstante, cuando las sabanas están ubicadas en regiones más tropicales, el clima que las caracteriza es subtropical o semiárido, ¿sí? Generalmente en este tipo de bioma las temperaturas son un poco elevadas, ¿sí? Son grandes extensiones ubicadas en África, en Sudamérica, en Australia, en la India y en el sudeste asiático. Su vegetación constituida principalmente por árboles y arbustos. Se distribuyen de forma muy dispersa, es decir, no están juntas. Hay un arbolito por acá, otro por allá, otro por allá. ¿Sí? Están súper separadas. Tanto la diversidad vegetal como faunística tienen su crecimiento y periodos reproductivos asociados a las alteraciones climáticas que sufre este tipo de bioma. ¿Por qué? Es un tipo de bioma que es tropical, ¿sí? Sus temperaturas son amplias. No hay esta región de montañas, ¿sí? Que nosotros podemos ver en otros biomas. Las lluvias no son tan escasas como en un desierto, pero sí tienen sus temporadas muy marcadas, y estas temporadas de lluvias afectan o caracterizan a los animales en su vida. Por ejemplo, en África hay un extenso río, ¿sí? Que se llena una vez al año. Entonces, ¿qué pasa con los animales de esta parte? Los animales saben, según su instinto,
cuándo va a empezar las lluvias y cuándo el río va a fallecer. Entonces empiezan un recorrido que dura meses, ¿sí? Hasta llegar ahí, ahí muchos se apaguean o muchos dan a luz a sus crías, se alimentan, están hasta que el río se seque y vuelven a dar su recorrido. Entonces, esto caracteriza a los animales de África, que tengan un mapa durante todo el año, porque ellos están acostumbrados a su clima y saben cuándo pueden viajar a ciertos lugares y cuándo no. ¿Ok? Aquí la vegetación y la fauna sobre todo no es escasa. Vemos bastantes tipos de animales que nosotros conocemos. ¿Alguien me puede decir un animal, los animales que podemos conseguir en África? Digo África porque es lo más conocido, ¿sí? Animales que podemos conseguir en África. ¿Quién me dice? León. León, ¿qué más? Elefantes, jirafas, Elefantes, jirafas, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos conseguir? Un montón de cosas, búfalos, hienas, leopardos, monos, ¿sí? Son muchos animales lo que nosotros podemos conseguir en este bioma. Selva tropical. Entonces vamos a hablar ya de la selva que no podemos confundir con el bosque, ¿ok? Las diferentes selvas tropicales ubicadas tanto en Sudamérica como en Asia, África y Oceanía se caracterizan por presentar climas muy cálidos y húmedos con abundantes lluvias durante todas las estaciones, ¿sí? Muy diferente a los otros biomas. Aquí llueve constantemente, ¿sí? No importa si es invierno, si no es invierno, siempre llueve y esto pues ayuda muchísimo a que siga creciendo la vegetación. La vegetación que habita en el bioma terrestre de selva tropical es principalmente arbórea, es decir, árboles, con especies de robustos troncos y elevada altura, así como plantas trepadoras. Cuando nosotros vamos aquí a la selva, chicos, es donde nosotros conseguimos estos árboles que tienen muchos años, que son súper altos y son súper gruesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el suelo es tan rico con tantos minerales y con tanta lluvia que crecen y crecen y crecen y crecen sin ningún tipo de problema. La biodiversidad que alberga es la más rica y sorprendente, pero a su vez la más vulnerable y amenazada de todos los biomas terrestres, ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros vamos a la selva amazónica, ¿sí? La Amazonía es el lugar más biodiverso que existe en el mundo, ¿sí? Su cantidad de especies que todavía no se conocen por completa y de animales es impresionante. Aunque sea tan rica, como dice aquí, es la más vulnerable. ¿Por qué? Porque lamentablemente es donde más se caza, ¿sí? Hay caza de nuestros monos, bueno, de muchos animales que están en peligro de extinción. Muchas especies lamentablemente ya han desaparecido. El hombre lamentablemente es el causante de esto. Con la tala han empezado a talar para sacar la madera de estos árboles. Entonces está sufriendo mucho este tipo de selva, ¿ok? Venimos con la taiga. Vimos aquí al inicio un mapa donde está ubicado la taiga. ¿Quién se imagina que puede ser la taiga? ¿Dónde se puede encontrar? Aquí vemos alguna foto que nos puede dar algunos indicios. ¿Quién me quiere comentar? Puede ser como en las montañas. Puede ser en las montañas. Eso quiere decir que en zonas altas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser su clima? ¿Quién me puede hablar un poco de su clima? Viendo la fotico, ¿sí? Vean la foto y guíense. ¿Frío? Frío, muy bien. Aquí vemos que en el fondo hay como nevados, ¿verdad? Están estos climas de nieves perpetuas. Vamos a ver qué significa. La taiga o bosque boreal presenta un clima subártico y húmedo, con temperaturas que llegan a alcanzar los -40 grados centígrados.
Entonces, como decía Emilia, son climas muy fríos, chicos. Generalmente dicen subárticos porque están en la parte norte de nuestro planeta que colinda con el Ártico. Entonces, al colindar con el polo norte, pues las temperaturas son bastante bajas, hay bastante nieve, ¿sí? Y las temperaturas pueden bajar hasta los -0. Podemos encontrar este bioma en las zonas montañosas del hemisferio norte, tanto en Europa como en Asia y Norteamérica, ¿sí? En todo lo que es la parte norte de Rusia, que ahí hace un frío impresionante, puede llegar hasta los -80 grados centígrados, en la parte de Alaska, en la parte norte de Norteamérica. La vegetación predominante está formada por las especies arbóreas de la familia de las coníferas, es decir, pinos, con hojas puntiagudas y cubiertos de resinas, como los abetos y los pinos, ¿sí? Entonces, esta es la vegetación que podemos encontrar en Rusia, en Alaska, y les voy a mostrar nuevamente nuestro mapa mundi para que ustedes se puedan ubicar. Aquí está. ¿Sí? Aquí están donde se ubica la talla. ¿Ok? Bastante arriba. Continuamos. Ahora venimos con la tundra y vemos una imagen también que es bastante fallada, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata la tundra, ¿sí? El clima característico del bioma terrestre de la tundra es de tipo ártico templado, es decir, cuando hablamos de ártico, ¿sí? De los polos, con temperaturas que oscilan entre los -15 y los 5 grados centígrados. Podemos encontrar este bioma terrestre tanto en el Ártico, comúnmente conocido como el desierto polar, así como en la Antártida y buena parte de la Patagonia, Argentina, Chile, ubicado en el cono sur del continente americano. Entonces, chicos, esta tundra nosotros podemos ubicarlas, a diferencia de la que vimos anteriormente, esta se encuentra en la parte sur, ¿sí? Aquí. Si nosotros analizamos un poquito y vemos fotos, vemos imágenes y vemos videos de cómo es el cono sur de nuestro continente, ¿sí? Lo que incluye la colita de África y la colita de Argentina, vemos que son climas casi extremos, ¿sí? Muy, muy, muy frío, con muy pocos habitantes. ¿Por qué? Porque es un desierto, es como un desierto también de nieve, está muy, muy cerca del polo sur, entonces por eso toma las propiedades de las temperaturas que pueden bajar -0 y la cantidad de glaciares que hay, ¿ok? Entonces, aquí vemos que la tundra, pues, está aquí en el polo sur y en la cola de nuestro continente americano, ¿ok? Es lo totalmente opuesto a la taiga, que la taiga está en el polo norte. ¿Sí? Ahora vamos con los biomas acuáticos. Lo que nosotros acabamos de ver son los biomas terrestres, ¿sí? Los que nosotros podemos conseguir en tierra firme. Estos son los biomas acuáticos que ya vamos a empezar a hablar de los mares y de los lagos, ¿ok? Pero por hoy vamos a dejar la clase hasta aquí para ver esto el día viernes, ¿ok? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, voy a dejar de compartir mi pantalla. Entonces les voy a preguntar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema, alguna inquietud de lo que hemos visto el día de hoy? No. ¿No? ¿Está todo claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, entonces no es que esto se lo tengan que saber de memoria, sino que poco a poco ustedes aprendan a reconocer este bioma y sepan qué especies nosotros podemos encontrar ahí, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, damos por terminada la clase y nos vemos ahorita con estudios sociales, ¿ok?